Bueno, pues hola a todos, soy Juan García, autor de blogoff.es y hoy voy a compartir un ratito muy agradable, estoy seguro, con José César Perales, catedrático de Psicología y profesor titular de la Universidad de Granada. Que es un divulgador absolutamente brutal, con lo cual pues os dejaré en la descripción algún enlace tanto a sus publicaciones, a su faceta más científica y de investigación, como a su faceta divulgadora, que me parece que además tienes las dos muy equilibradas, que no es algo que suele pasar. Sacas tiempo, ¿no?, para hacer investigaciones muy interesantes y muy serias y muy citadas, pero al mismo tiempo, pues tanto en Twitter como en tus charlas, pues tienes un tono que me parece muy coloquial y que acerca mucho cuestiones importantes de las que vamos a tratar, en las que estás especializado, sobre todo que giran en torno a las adicciones sin sustancia. Yo traté de ensayar mucho decir adicciones compartimentales. No me acaba de salir el nombre. ¿Cómo es? Comportamentales o Comportamentales. conductuales, ¿no? Lo que quiere eso decir es simplemente que son actividades supuestamente adictivas, pero que no implican el uso de ninguna sustancia psicoactiva, ¿no? Son sustancias que solo implican un determinado comportamiento, pero no ingerir o administrarse ningún tipo de droga. Pues eso es un poco de lo que vamos a hablar, aunque antes de empezar tengo que decirte que el primer artículo que leí tuyo y por el que empecé a seguirte en Twitter y tal, es uno de mis artículos favoritos de siempre, que se llama En defensa de las personas tóxicas. Lo escribiste en Rasgo Latente, creo, o algo así. Y como una persona que soy yo, que odio a Paulo Coelho con todas mis fuerzas y el pensamiento positivo y el esfuérzate y si lo deseas con todo tu corazón tal, ese artículo me parece maravilloso, creo que tiene un tono además muy amable, no es nada agresivo y lo dejaré también por ahí, aunque hoy vamos a centrarnos un poco más en la parte de adicciones. Entonces, por arrancar, José, yo la primera pregunta que tengo realmente es muy informal, pero siempre me pregunto cómo alguien que es experto en un tema que está tan en los medios de comunicación, tan a pie de calle, que salen las cenas de Navidad con el cuñado segundo que habla del tema de, pues mi hijo es que es un yonki del móvil, es que cuando le quito el móvil es como la heroína. Y entonces yo te imagino a ti en esa situación, con todo lo que has estudiado, habiendo colaborado con instituciones de gente que se quiere desenganchar del juego de azar, de otro tipo de adicciones y tal, en esos momentos, ¿qué haces? ¿Saltas y entras al trapo y tratas de razonar o bebes muy despacio y tranquilamente un sorbo más de tu cerveza y haces oídos sordos? No, yo creo que, hombre, tenemos que huir un poco de las simplificaciones y de las generalizaciones y de las exageraciones, ¿vale? Y incluso yo creo que cabe ser extremista en los dos sentidos, ¿no? Cabe ser extremista en la alarma y cabe ser extremista también algunas veces en el escepticismo ante esa alarma. Yo creo que, bueno, lo que hay es que intentar empezar a separar el polvo de la paja y distinguir qué hay de verdad de cierto en afirmaciones como esa, ¿no? Porque, por una parte, es evidente que el juego de azar puede llegar a ser adictivo y el trastorno por juego de azar, yo creo que muy poca gente duda que hoy en día que sea un trastorno adictivo, pues psicobiológicamente muy similar a los trastornos por uso de sustancias, pero no existe ese acuerdo unánime respecto de, por ejemplo, lo que se han llamado las adicciones tecnológicas, ¿no? La supuesta adicción a los videojuegos o la supuesta adicción a las redes sociales, ¿no? Pero sí es verdad que hay muchas publicaciones sobre adicción a Internet y hay muchas publicaciones científicas sobre adicción al móvil o adicción a los videojuegos, ¿no? Por tanto, yo creo que en parte, buena parte de la responsabilidad de esa alarma es precisamente nuestra, es precisamente de la gente que nos dedicamos a la investigación en conductas adictivas, que hemos utilizado los términos de forma poco precisa, quizá, y lógicamente cuando eso se generaliza a una población no especialista, Sí. pues yo creo que la interpretación al final se acaba saliendo un poco de madre y se acaban diciendo cosas como las que tú has dicho, ¿no? Es decir, la heroína digital, ¿no? Evidentemente estamos hablando de cosas muy distintas. Cuando hablamos de una persona que tiene problemas con los videojuegos y cuando hablamos de una persona que tiene problemas con el juego de azar, estamos hablando de dos problemas de naturaleza absolutamente distintas. Claro.
Claro, Pero, porque, sí, perdona, no, es que justo, claro, lo que dices de ese uso del término de adicción, a ver, a mí me pasa, y yo tengo mucho sesgo de confirmación con este tema de no creo que la tecnología o las redes sociales o los videojuegos generen adicción, salvo casos o aspectos concretos que comentaremos luego, ¿no? Que sí que estoy de acuerdo contigo. Pero, claro, cuando entras al tema en esa cena de Navidad y dices, jo, me encantaría darle a esta persona, ¿no? Voy a acudir a la ciencia, darle como una respuesta matemática que delimite la frontera entre la adicción coloquial de soy adicto a Juego de Tronos y la adicción clínica. Y como suele pasar en la ciencia también, o sea, no pasa nada, pero sí que es verdad que viendo tus charlas y viendo otras cuestiones, te encuentras primero que los test o los digamos, los pasos que se siguen a veces para el diagnóstico parece que podrían llegar a confundir un uso intensivo y saludable de una tecnología con un problema adictivo. Y luego hay otra cosa que dices que me parece fascinante, que tú pones mucho énfasis en esa adicción hasta el punto que tiene un trastorno que es una bomba de relojería en tu vida, en tu bienestar, en tu vida cotidiana. Pero luego matizas, claro, lo que entendemos por bienestar y vida cotidiana a veces cambia culturalmente y socialmente. Entonces, realmente el tema es tan complejo como parece desde fuera, desde el ignorante que soy yo, o podemos de algún modo delimitar o marcar de forma divulgativa, ¿no? A la persona que no está metida dentro de tal, esa frontera entre lo clínico y la conversación de cañas. Vale, hay una definición matemática, evidentemente no existe, porque nosotros mismos los investigadores no nos terminamos de poner de acuerdo sobre qué es y qué no es adictivo. Y, por ejemplo, respecto de los videojuegos, que es un poco lo que ahora marca la frontera, hay gente que muy claramente defiende que los videojuegos sí pueden ser adictivos y otra gente que defiende que los videojuegos no son adictivos, ¿no? Entonces, yo distinguiría tres conceptos. Por una parte sería el uso intensivo, como tú has dicho. Intensivo quiere decir que se usa mucho y no tiene por qué ser un uso problemático. Es decir, tú puedes hacer una persona que juega y entrena, yo qué sé, 6 horas al ajedrez todos los días, lo más normal es que nadie considere que tiene un problema, ¿no? Entonces, por una parte estaría el uso intensivo de, vamos a centrarnos en los videojuegos, ¿no? Por otra parte estaría el uso excesivo o el uso problemático. Es decir, es un uso no solamente intensivo, sino un uso que puede interferir con tu calidad de vida y que puede interferir con tu bienestar y que puede interferir con tu funcionamiento cotidiano, ¿no? Y habría un tercer concepto que sería el de uso adictivo, ¿no? Entonces, uso excesivo y poco saludable o uso abusivo de los videojuegos es evidente que hay, ¿vale? Ahora entraremos un poquito más adelante exactamente en si eso es o no es un trastorno, porque también depende de qué entiendas por trastorno. Pues es evidente que hay gente que tiene problemas con los videojuegos y a los cuales los videojuegos les causan problemas, ¿no? Ahora, ese uso abusivo o ese uso excesivo o ese uso poco saludable, ¿lo podemos definir como comportamiento adictivo? Bueno, pues según algunos autores sí, y según yo y según otros autores que somos un poco más escépticos o como somos un poco más restrictivos respecto del uso de los términos, nosotros creemos que las características de ese comportamiento no son las de un comportamiento adictivo, ¿no? Y que se ha hecho que las similitudes se han forzado un poco, es decir, lo que se suelen considerar criterios para la definición de una adicción en el ámbito de las drogas de abuso, por ejemplo, al trasladarlo a las adicciones puramente comportamentales, bueno, pues se ha hecho una interpretación un poco libre, ¿no? Se ha hecho una interpretación un poco libre de qué significa, por ejemplo, eso de tolerancia, o qué significa eso de abstinencia, o qué significa eso de ausencia de control o compulsividad, ¿no? Entonces, en el ámbito de las drogas de abuso, esos términos tienen, esos criterios que son necesarios para el diagnóstico de la adicción, tienen un significado, pero cuando se ha hecho la traslación a las adicciones comportamentales, ese significado se ha difuminado un poco. Entonces, te pongo un poco el ejemplo con la abstinencia, ¿no? Sí. Entonces, una persona que es adicto al alcohol y el síndrome de abstinencia tiene una sintomatología tanto psicológica como física muy concreta, ¿no? Y muy grave, por cierto. Cuando a una persona que es supuestamente adicta a los videojuegos, tú le quitas los videojuegos, ¿qué ocurre? O sea, ¿tiene una sintomatología de la misma naturaleza? Pues la verdad es que no. Es decir, ¿se siente mal? Sí. ¿Se siente nervioso? Sí. ¿Se siente inquieto? Sí. ¿Se aburre? Mucho. O sea, tiene una cierta
una cierta sintomatología psicológica por el hecho de no poder jugar a los videojuegos? Pues evidente que sí. ¿Pero podemos llamar a eso abstinencia? Pues, oye, desde mi punto de vista, la experiencia psicológica de una persona y otra, evidentemente, tú hablas con una y tú hablas con otra y lo que te cuentan no es subjetivamente similar, a pesar de que efectivamente la retirada del supuesto agente adictivo produzca una reacción, ¿no? Yo creo que al haber hecho esos paralelismos de forma un poco laxa y de forma un poco libre, al final hemos acabado encontrando unas similitudes que son, bueno, que están ahí, pero que le hemos dado a esas similitudes, le hemos dado un peso excesivo, sobre todo si tenemos en cuenta que luego también hay diferencias bastante notables, ¿no? Entonces, nos hemos concentrado mucho en las similitudes y nos hemos olvidado un poco de las diferencias. Y eso nos está llevando, creo yo, a entender mal el problema y sus causas, ¿vale? Claro. Aparte, bueno, esto que me recordabas, ¿no? Que decías ahora de le dejo a alguien que hace un uso intensivo y a lo mejor problemático los videojuegos, de repente le quito los videojuegos y reacciona mal, se enfada, no sé cuánto, pero hay una separación entre lo que sería una abstinencia. Claro, también hablamos muchas veces de chavales de 15 años, ¿no? Que con 15 años muchas veces no reaccionas de la misma manera con 15 años que con 45, ¿no? De todas formas, esta parte de entender el problema, hay un punto que es un punto muy sencillo que he hecho en falta muchas veces cuando se divulga sobre conceptos de adicción y que le leí una vez a Eparquio Delgado, que es otro psicólogo que conozco hace tiempo, que es las implicaciones sociales que tiene considerar algo como una nueva adicción, quiero decir, de forma unánime. Supongamos todos los psicólogos, realmente salen nuevos estudios, nuevas revisiones, y decís, ostras, TikTok, claramente, o sea, el uso de TikTok genera un comportamiento adictivo que es una bomba de relojería. A nivel de sanidad pública, considerar ese uso como que puedes desarrollar una enfermedad por el uso, ¿qué implicaciones tiene? O sea, tenemos que poner en los móviles un cartel de TikTok perjudica seriamente la salud. Quiero decir, ¿por qué no podemos banalizar el término? Es a donde voy, ¿no? Social. Vale, aquí la verdad es que las implicaciones son tan diversas que realmente nos llevaría mucho tiempo solamente hablar de este tema, ¿vale? Pero mira, Vale. ese fue exactamente cuando la OMS decidió incluir el trastorno por uso de videojuegos en la clasificación internacional de enfermedades, eso fue exactamente lo que tuvieron que valorar, ¿no? Sí. ¿Son mayores las ventajas o los inconvenientes el incluir esta nueva etiqueta diagnóstica de trastorno por uso de videojuegos? Entonces ahí digamos como que hubo dos bandos, ¿no? Uno de los bandos decía, no, es que el hecho de reconocer algo como un trastorno dirige mucha atención y muchos recursos hacia la solución de ese trastorno, ¿no? Entonces, la gente que trabaja en estos temas, por ejemplo, Henrietta Bowden-Jones, que es la directora de la Gambling Clinic de Reino Unido, que es el proveedor de tratamiento para adicciones comportamentales más importante del Reino Unido, decía, no, si es que nosotros necesitamos atención porque detrás de la atención vienen los recursos para investigar y los recursos para tratar a gente que realmente tiene un problema y que realmente está sufriendo, ¿no? Entonces, la creación de una etiqueta diagnóstica tiene esa consecuencia positiva, ¿no? Despertar atención y tras la atención vienen los recursos económicos y los recursos clínicos para la atención a ese problema. Ahora, por otro lado, ¿qué ocurre? Pues que se genera una alarma. Y esa alarma muchas veces está injustificada, nos lleva a malentender el problema, nos lleva a lo que te decía antes, a considerar que algo es lo que no es realmente, a considerar que algo es una adicción y tratarlo como una adicción cuando realmente probablemente sea un problema de distinta naturaleza, y luego tiene también consecuencias desde el punto de vista de la estigmatización, ¿no? Porque todos sabemos que se te atribuya una determinada etiqueta diagnóstica en salud mental, inmediatamente eso tiene una serie de connotaciones que algunas veces son estigmatizantes, ¿no? No solamente para la persona que lo padece, sino también, por ejemplo, para el propio producto. O sea, considerar que un videojuego es un agente potencialmente adictivo, pues lógicamente no le hace mucha gracia a la gente que trabaja en el desarrollo de videojuegos o a la gente que vive del mundo de los videojuegos, ¿no? No se le hace mucha gracia que a ellos se les culpabilice o se les considere los principales responsables de un problema que quizá o no sea culpa suya, entre comillas, o al menos no sea totalmente culpa suya, porque si es
es verdad que la industria, los desarrolladores, etcétera, etcétera, tienen una responsabilidad en el desarrollo de videojuegos que sean lo más éticos posible, pero oye, quizás se están cargando demasiado las tintas sobre la potencialidad adictiva de un producto que en última instancia es un producto de entretenimiento, ¿no? Como puede ser una serie o puede ser un libro, ¿no? Entonces, por resumir, por una parte está, digamos, las ventajas positivas que tiene el reconocimiento de un problema por lo que conlleva de dedicar atención y recursos al abordaje de ese problema, y por otra parte están los inconvenientes que se derivan de la estigmatización entendida en términos amplios y de una alarma social que probablemente no esté justificada si realmente queremos abordar este problema de forma efectiva. O sea, como un poco esta primera parte, que ya acabo, esta es la última pregunta, es precisamente por aclarar eso, términos, ¿no? Un poco lo que te decía al principio, unos términos a lo mejor un poco técnicos que están a pie de calle, y una vez sentados un poco más esos términos podemos aterrizarlo ya en ejemplos concretos, ¿no? Y el último que te quería comentar, que además es una historia que me pasó, que recuerdo perfectamente, estando en la peluquería, donde pues tenían solo 2 sillas y entonces pues escuchas la conversación, evidentemente, el chico de al lado, es la referencia a nuestra querida amiga la dopamina, que es uno de los pocos conceptos que realmente está totalmente en conversaciones de café, ¿no? Y entonces recuerdo cómo el chico que estaba a mi lado empezaron a hablar del tema de adicción a los móviles y decía el chico, yo es que he leído que es que tú cada vez que te llegan notificaciones y cada vez que te dan likes en las fotos, tu cuerpo te mete unos chutes, utiliza esa palabra, ¿no? De una sustancia que se llama dopamina, y claro, es que eso te engancha, pues es lo mismo, ¿no? Y me pareció precioso porque creo que pocas veces he visto resumido de forma maravillosa la concepción que se tiene a pie de calle de la dopamina, el nuevo enemigo de no sé cuánto y tal. De forma divulgativa, ¿cómo podemos explicar, muy divulgativa, ¿no? O sea, ¿qué papel ejerce la dopamina en nuestro cuerpo? Si realmente es algo preocupante que solo generan las drogas o las cosas que generan adicción, o por dónde van los tiros, ¿no? Sí, bueno, la dopamina es un neurotransmisor que que tiene muchísimas funciones, ¿vale? Digamos, las funciones mejor conocidas son funciones motoras, ¿vale? Por ejemplo, una alteración de la vía dopaminérgica es lo que hay en la base del Parkinson, por ejemplo. Y luego, la parte que a nosotros más nos interesa es la implicación de la dopamina en funciones de aprendizaje y motivacionales, ¿vale? Entonces, se ha hablado mucho de que la dopamina es el neurotransmisor del placer, ¿no? Es decir, que liberamos dopamina cuando experimentamos algo placentero. Eso no es totalmente cierto, ¿vale? La dopamina está muy implicada en el aprendizaje por reforzamiento, en los sistemas de reforzamiento. Entonces, sobre todo, lo que sí sabemos con bastante seguridad es que la vía mesolímbica y mesocortical del cerebro, que son, digamos, 2 grandes vías dopaminérgicas relacionadas entre sí en nuestro cerebro, la liberación de dopamina suele acompañar a aquellas recompensas, pero fundamentalmente a aquellas recompensas que son inesperadas, que son sorprendentes, ¿vale? Entonces, como saben, digamos, en teoría del aprendizaje por reforzamiento, sabemos que lo que mueve el aprendizaje es encontrarte algo que no esperas, ¿no? Es la discrepancia entre lo que crees que va a ocurrir y lo que luego ocurre. Entonces, si ocurre algo que es mejor, que es más reforzante o más placentero de lo que esperabas, eso despierta la necesidad, moviliza nuevo aprendizaje. Es decir, oye, me he encontrado aquí algo, yo soy una rata por el campo, ¿no? O un animalito por el campo, y de repente me encuentro una recompensa que no esperaba o que no era totalmente capaz de predecir, y de repente, evidentemente, se me encienden todas las bombillas y digo, oye, aquí me he encontrado algo bueno y hay que movilizar recursos para ver cómo lo vuelvo a conseguir, ¿no? Sí. Entonces, la dopamina está más bien implicada en eso, ¿no? Está implicada en esas señales de error, esas señales de que me he encontrado algo mejor de lo que yo me esperaba, y cómo eso acompaña a una movilización de recursos de aprendizaje para seguir explorando y para intentar encontrar más de esa recompensa, ¿no? Por tanto, fíjate que no es placer, ¿eh? Es decir, la función motivacional de la dopamina no es simplemente siento placer, se libera dopamina. Porque conforme tú vas aprendiendo sobre tu entorno y ya el entorno se vuelve más predecible,
la liberación de dopamina empieza a reducirse, ¿vale? Entonces, básicamente lo que pensamos es que las drogas de abuso lo que hacen es un poco es hackear ese sistema y producir esa señal de forma artificial, ¿vale? Y es lo que pensamos que también hace el juego de azar, ¿no? Que hackea ese sistema y produce señales de dopamina de una intensidad desproporcionada que lo que hacen es movilizar recursos y generar un grado de motivación desproporcionado para la situación en la que uno se encuentra, ¿no? Es decir, ¿por qué se produce esa liberación de dopamina? Por ejemplo, en el caso de la droga de abuso, pues bueno, es más fácil de entender, ¿no? Simplemente la droga de abuso, directa o indirectamente, potencia la liberación de dopamina. En el caso del juego de azar es un poco más complicado de entender y pensamos que tiene que ver con el programa de reforzamiento concreto al cual está sometido el juego de azar, ¿no? Así que es una recompensa permanentemente sorprendente y permanentemente impredecible, ¿no? ¿Estaría ocurriendo algo parecido a eso en el ejemplo que tú ponías, ¿no? En las redes sociales o en los videojuegos? Pues evidentemente la dopamina, siempre donde haya aprendizaje va a estar la dopamina involucrada de alguna forma. Ahora, ¿el papel que estaría cumpliendo la dopamina ahí es el mismo que cumple en el juego de azar? Casi con total seguridad, no. ¿Vale? ¿Se libera dopamina cuando a mí me dan un like de repente que no me espero? Que es? Pues probablemente sí, porque la dopamina, su función es básicamente esa, ¿no? Producir aprendizaje y generar inversión de recursos al servicio de ese aprendizaje. Pero no tenemos pruebas evidentes de que haya una alteración sustancial del funcionamiento de ese sistema en casos como los que estamos hablando, ¿no? Como el uso de redes sociales o el uso de videojuegos. O sea que sí que entiendo, ¿no? O sea que sí que determinadas cuestiones de las redes sociales, determinadas funcionalidades de la tecnología pueden hacer que liberes dopamina, pero el mero hecho, o sea, de que tu cuerpo libere dopamina es primero una función natural de tu cuerpo, ¿no? Que si no libera la dopamina realmente tenemos un problema médico y por lo tanto el hecho de que tu cuerpo libere dopamina, que es, entiendo, necesaria para vivir, no implica, o sea, todo el camino que hay que recorrer hasta hablar de una adicción es enorme, ¿no? Es un poco... Exactamente, no es exactamente el cuerpo el que libera dopamina, ¿no? Es decir, es verdad que hay dopamina prácticamente en todo el cuerpo, pero aquí estaríamos hablando de liberación de dopamina en unas vías concretas, ¿no? En parte de tu cerebro, ya digo, fundamentalmente la vía mesocortical y la vía mesolímbica, que son vías muy específicas dentro de nuestro cerebro, donde la liberación de dopamina sí se ha vinculado específicamente a estos mecanismos de aprendizaje de los que te hablaba. Evidentemente, es decir, si estamos diciendo que la dopamina es un componente importante de nuestra capacidad o es un factor necesario para nuestra capacidad de aprender por reforzamiento, es decir, que prácticamente todo lo que aprendemos en nuestra vida es aprendizaje por reforzamiento, ¿no? Entonces, Claro. en todo proceso de aprendizaje va a estar involucrada de forma u otra la dopamina. Ahora, otra cosa es que haya una liberación anómala, por la razón que sea, ¿no? Haya un funcionamiento anómalo de ese sistema, que es lo que sí parece que ocurre en los trastornos adictivos y lo que no tenemos evidencia fuerte, sustancial, que ocurra en estas otras supuestas adicciones conductuales que probablemente no sean tales. Vale, bueno, pues ya voy a pasar un poco de toda la parte más abstracta a lo particular. Y lo particular o la primera pregunta que quería hacer, no te la voy a matizar, o sea, te la matizo después de tu respuesta de por dónde voy. Pero quería hacerla tan cruda como ¿qué diferencia Instagram de una máquina tragaperras? Fundamentalmente el programa de reforzamiento. Es decir, la máquina tragaperras es un dispositivo fascinante. Fascinante porque se ha ido puliendo con el tiempo, ¿no? Desde la invención de las primeras tragaperras en Estados Unidos, que eran un mecanismo mecánico bastante simple, hasta las actuales máquinas tragaperras electrónicas, pues ha habido una historia de I+D fascinante, de verdad. Para quien se meta en eso, hay un libro que se llama Addiction by Design, que narra toda la historia de cómo se han ido cambiando las máquinas tragaperras a lo largo del tiempo y la verdad es que es increíble, ¿no? Un poco por ensayo y error, ¿no? Pero sí hay investigación detrás también, ¿no? Investigación evil, ¿no? Malvada, ¿no? Detrás de todo eso. Pero bueno, hay algo común, ¿no? Que es un programa de reforzamiento que se llaman los programas de reforzamiento de razón aleatoria, ¿no? Que es
O es un programa de reforzamiento en el cual la perseverancia no genera, no trae cuenta. O sea, la perseverancia en el intento de seguir aprendiendo hace que acumules pérdidas, ¿vale? Porque tú tienes una probabilidad de ganar que es esencialmente la misma de ensayo a ensayo y el hecho de perseverar no hace que tú aprendas nada. O sea, el hecho de perseverar no te permite obtener una ventaja competitiva, porque todo lo que caracteriza a las máquinas de azar es que los eventos son estadísticamente independientes, ¿no? Es decir, el hecho de haber ganado una partida no tiene ningún efecto sobre la probabilidad de ganar en esa partida, lo cual quiere decir que como la esperanza matemática del juego es negativa, la perseverancia va a conducir a la acumulación de pérdidas. Y nosotros no estamos, ese tipo de situación en la naturaleza prácticamente no existe, ¿no? En la naturaleza la perseverancia sí trae cuenta y en el juego de azar no. Entonces digamos que nuestra forma de aprender está mal sintonizada a ese tipo de mecanismo, a ese tipo de programa de reforzamiento. Y esa sería la razón fundamental por la cual los juegos de azar son adictivos, ¿no? En el caso de Instagram o de Facebook o de Twitter, etcétera, etcétera, sí es verdad que hay una cierta impredictibilidad en el resultado, pero el programa de reforzamiento no es el mismo, ¿no? El programa de reforzamiento es distinto y sobre todo no hay ese coste en términos de acumulación de pérdidas que sí existe en el juego de azar. Vale. Sí es verdad que, enganchando con lo que decía antes, sí es verdad que algunas características de diseño de las redes sociales, digamos, sí tienen ese efecto, sí que tienen esa capacidad de capturar nuestra atención, ¿no? Y sí que ha habido investigación, por ejemplo, hasta qué punto las redes sociales, por ejemplo, producen un efecto de distracción, ¿vale? Sí. Esa distracción estará relacionada con la capacidad de estos reforzadores o de la disponibilidad de estos reforzadores, los likes y tal, de captar o de capturar nuestra atención de forma automática, ¿no? Y hay cierta investigación que podría indicar que al menos ese efecto de captura atencional sí que podría existir, pero ni la cualidad ni la cantidad del problema tienen nada que ver, ¿no? Es decir, el efecto destructivo que tiene el juego de azar sobre la vida de las personas no es comparable al efecto, a esos efectos, digamos, bueno, que podrían estar ahí, puede haber efectos negativos del uso de redes sociales, puede haberlos, ¿no? Pero no estaríamos hablando ni de la cantidad ni de la calidad del mismo, de un problema de la misma naturaleza. Y de la misma dimensión. Claro, aparte, un poco por volver a lo que decíamos al principio, de encontrar una línea nítida y de qué separan unas cosas de otras, me parece difícil porque he empezado por Instagram, pero claro, podría subir la apuesta y, por ejemplo, podría preguntarte qué diferencia hay entre Tinder y una máquina tragaperras. Porque, por ejemplo, yo creo que los reyes de... Estás mencionando un tema que a mí me interesa mucho, que es el que se llama en diseño de interacción los patrones oscuros. Los especialistas en usabilidad y UX, pues ha habido como un movimiento en Silicon Valley de diseño responsable y diseño ético, que tú estás diciendo, ¿no? De estamos obsesionados con maximizar el tiempo que el usuario pasa en nuestra aplicación, por lo tanto hacemos pequeñas trampitas. Y en ese sentido, para mí los reyes son TikTok, que es una aplicación que en Android, cuando le das a salir, no te deja salir de primeras, sino que te salta otro vídeo y te pregunta, ¿estás seguro de que quieres salir? Y luego Tinder, en el sentido de que, por ejemplo, Tinder tiene ya un componente económico, o sea, tú puedes pagar diversos planes de precio, o sea, puede haber dinero de por medio y además realmente más, o sea, incluso más parecido a una máquina tragaperras en el sentido de que tenemos un tipo de éxito, ¿no? Que es encontrar un match, que es esa explosión que tal, es absolutamente aleatorio, o sea, tú vas pasando, te encuentras con error, error, error y en un momento, ¡bumba!, aparece eso y ahí tal, ¿no? Entonces, eso en mi opinión, claro, sigue estando a años luz de lo que hablamos de un problema muy grave de adicción, pero sí que puede estar más cerca, ¿no? Ese tipo de cuestiones, ¿o no? Sí, bueno, hay bastantes técnicas de, digamos, de captura de la atención, ¿no? De hecho, hay un término que es el de economía de la atención, no sé si te suena, ¿no? Que un poco precisamente lo que pretenden todo este tipo de dispositivos es tenerte
tenerte en el dispositivo el mayor tiempo posible y capturar tu atención durante el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces, claro, hay distintas formas a través de las cuales, digamos, se puede intentar incrementar el tiempo que estás, ¿no? Es decir, se habló en su momento, por ejemplo, del scroll infinito, es una de esas características de diseño, Sí, ¿no? De hecho, cierto. pues el tema de la distribución, por ejemplo, los likes, las notificaciones artificiales, ¿no? Es decir, esas notificaciones que hacen que el móvil te vibre, pero luego coges el móvil y te das cuenta de que realmente no ha pasado nada, es una notificación de la propia red social, pero no es que nadie te haya interactuado contigo, ¿no? Es decir, hay diversas formas, diversos trucos, como tú dices, a través de los cuales se pretende incrementar la captura atencional y el tiempo que se pasa en el dispositivo, ¿no? Claro, que existan diversas técnicas de estas no quiere decir que eso lo convierta automáticamente en un agente adictivo, ¿no? Claro, a Es ese. un agente que tiene una capacidad alta de inmersión y que tiene una capacidad alta de capturar tu atención. Y, hombre, en algunas ocasiones, digamos, la ética de ese tipo de instrumentos puede ser cuestionable, ¿no? Sobre todo cuando lo conviertes de una forma u otra, eso se monetiza, ¿no? Claro. Si esa monetización, digamos, utiliza eh, trucos sucios, por así decirlo, el hecho de que su uso empieza a ser un poco éticamente cuestionable, ¿no? Entonces, el rey o la reina de las técnicas de monetización cuestionables son las loot boxes, ¿no? Sí, Que sí, es sí. donde sí se ha hecho en los videojuegos, ¿no? Las cajas botín, donde sí se han encontrado similitudes importantes con las máquinas tragaperras porque el resultado es completamente aleatorio, hay una transacción económica, hay una posibilidad real de acumulación de pérdidas y por tanto de un daño económico importante, ¿no? Entonces, yo creo que desde las características de diseño, digamos, más banales a esas características de diseño más sofisticadas, donde ya se juntan, digamos, todos los aspectos potencialmente dañinos de estas características y existe también la potencialidad de un daño o un perjuicio económico severo o incluso, en el caso de las loot boxes, de potencial adictivo, ahí sí que se está hablando de un posible potencial adictivo, pues hay toda una gama, ¿no? Y Claro. realmente tampoco conocemos tanto, ¿eh? Es decir, tampoco sabemos tanto de cómo funcionan cada una de esas características, porque en gran medida esas características se han ido descubriendo por ensayo y error. O sea, lo que tienen las grandes corporaciones tecnológicas es la capacidad de incorporar características, ver si funcionan y si funciona lo dejo y si no la quito, ¿vale? Cuando se hace investigación sobre todo ese tipo de características de estos dispositivos y de estas aplicaciones, tenemos que hacer un poco de ingeniería inversa, ¿no? O sea, tenemos primero que certificar que efectivamente tienen un efecto sobre el comportamiento y luego intentar explicar por qué, ¿vale? Y tampoco sabemos tanto, es decir, seguramente el diseño va un poco, no, seguramente no, es decir, el diseño va por delante de la investigación sobre por qué ese diseño funciona o no funciona, porque las razones o la forma en la que se ha llegado a descubrir que esas características tienen un impacto sobre el comportamiento, muchas veces ha sido por puro ensayo y error, ¿no? Es decir, de ir probando cosas, a ver qué funcionan y ir seleccionando aquellas propiedades que desde el punto de vista económico tienen un rendimiento para el desarrollador, ¿no? Para la compañía. Sí. El aspecto ético o no ético de cada una de ellas, pues es una cosa que evidentemente ahora mismo es en materia de discusión y en materia de polémica, incluso dentro de las propias, como tú dices, ¿no? Hay gente entre los propios desarrolladores, hay gente que está defendiendo que las cosas se hagan de otra manera, ¿no? Y que no se Claro. ponga el beneficio económico por encima de cualquier otra consideración. Hablando de las loot boxes, porque, bueno, de hecho, mañana tengo un torneo de Hearthstone competitivo, o sea que es el tema de los videojuegos a mí me gusta y me interesa mucho. Bueno, por explicárselo a la gente que nunca lo haya oído, efectivamente son una especie de recompensas, vamos a salvando mucho las distancias, de sobres de cromos, por decirlo de algún modo, ¿no? De recompensas aleatorias que obtienes al final de las partidas y que en determinados juegos pues puedes comprar aunque te ponga que sea con monedas virtuales, para adquirir la moneda virtual necesitas utilizar una moneda real, ¿no? O sea que de fondo hay compras tal y tienen un componente de aleatoriedad que efectivamente complica esto.
A donde voy es que a la gente le llama mucho la atención y creo que en tu caso es algo que a algunos les llama la atención, que sea compatible desmitificar la adicción a los videojuegos. No podemos hablar aquí de la heroína y tal, para a continuación decir, pero ojo, esto no quita que haya determinados elementos y determinadas cuestiones a las que prestar atención dentro de los videojuegos. Y ahí pones énfasis, no solo en las loot boxes, que ya lo has comentado un poco, con otra parte que me gusta mucho, que es el tema de no mirar tanto el tiempo de uso de videojuegos y sí el por qué esa persona pasa tanto tiempo jugando al videojuego. Un poco si es una huida, ¿no? Entonces, si quieres desarrollarlo un poco, aunque enlazaré alguna charla tuya donde lo desarrollas más, ¿no? Pero me parece muy importante el por qué. Vale. Bueno, son realmente dos temas, ¿no? Uno es el tema de las loot boxes, de las cajas botín, ¿no? Que tú las has definido muy bien. Te digo un poco dónde estamos en este momento para tampoco ir más allá de lo que realmente nos dice la evidencia. Ahora mismo, respecto de las loot boxes, lo que sabemos es que, bueno, aparte de que hay gente que evidentemente ha tenido problemas con las loot boxes y ha hecho gastos absolutamente desproporcionados en algo que en realidad normalmente la recompensa que te da es de muy poco valor, ¿no? Y solo muy de tarde en tarde te da una recompensa de alto valor, que además, como tú bien dices, se puede comprar y por tanto se pueden acumular pérdidas bastante importantes con las loot boxes cuando, digamos, empieza a tener una conducta, digamos, de naturaleza compulsiva, ¿no? En la adquisición vas buscando algo que nunca encuentras, ¿no? En ese sentido, algo muy parecido a lo que hacen los jugadores cuando intentan recuperar las pérdidas. La situación en la que estamos ahora mismo es que sabemos que las personas que tienen problemas con el juego de azar, también, si además son gamers, ¿vale? Sí. También tienen problemas con las loot boxes. O sea, hay una correlación. Es decir, si tú coges a gente que juega juegos de azar y mides la severidad de su juego de azar, es decir, cuál es el riesgo de que tengan un trastorno por juego de azar, y mides, si además son gamers, mides cuánto dinero gastan en loot boxes, lo que encontramos es que existe una correlación directa. Es decir, cuanto más severo es tu problema con el juego de azar, más dinero gastas en loot boxes. Sí. ¿Vale? Lo cual quiere decir que, bueno, eso implicaría que hay algún mecanismo común, ¿no? Es decir, porque luego lo que también se observa es que ese efecto no aparece para otro tipo de microtransacciones. O sea, no todas las microtransacciones que se pueden realizar dentro de un videojuego correlacionan con la severidad del juego de azar. Hasta donde sabemos, solamente las loot boxes manifiestan esa correlación entre la severidad de tus problemas con el juego de azar y la cantidad de dinero que te gastas en loot boxes, ¿vale? Por tanto, esa vinculación indica, ¿vale? Indica o sugiere algún tipo de conexión en lo que se refiere a las motivaciones que dirigen el juego de azar y las motivaciones que dirigen, digamos, hacer un gasto excesivo en loot boxes, ¿no? Ese es el punto en el que estamos. Más allá de, realmente tampoco podemos ir. Tampoco podemos decir las loot boxes son igual que el juego de azar, ¿vale? Sí. Se dice que las loot boxes son una característica gamificada, ¿no? Son una característica del videojuego que asemeja ese videojuego al juego de azar por las razones que te he comentado, ¿vale? ¿Hasta dónde llega esa similitud? Pues tampoco podemos decir mucho más de lo que ya te he dicho, ¿vale? Hay evidencia que sugiere que digamos que existen esas similitudes. La otra cuestión que me decía era la del tiempo. ¿Cómo me habías planteado exactamente la pregunta? Pero también o sea, justo para aclarar esto que dices, me genera curiosidad si también hay causalidad. O sea, si esta idea que yo he leído también un poco al respecto de un chaval con 14 años o con menos, con 11 años, juega al FIFA, que el FIFA además puede ser un juego que a nivel de clasificación PEGI, de esta clasificación que te orienta a la edad recomendada, como no hay sangre, pues entonces no hay problema y lo ponemos para niños pequeños porque lo importante es que haya sexo o que haya sangre, ¿no? Pero luego, curiosamente, a través del FIFA, pues tienes tus movidas de apuestas, de tal, de páginas intermedias y toda esta cuestión de poder perder dinero real, ¿no? Eso con el tiempo, ese perfil de jugador puede entonces entrar o llegar a juegos de azar, a casas de apuesta y puede acabar en la casa de apuestas de turno de su barrio que está a 5 minutos de su colegio. No lo sabemos. O sea, la respuesta honesta sería no sabemos si existe una vinculación entre videojuegos y juego de azar. Lo que pasa es que ya te digo que en algunos videojuegos
hay algunas características que sí podrían ser un factor de riesgo, ¿vale? En algunos videojuegos hay algunas características que sí podrían ser un factor de riesgo, ¿vale? No tanto el hecho de jugar a videojuegos en sí, no hay una conexión entre jugar a videojuegos y desarrollar problemas con el juego de azar, pero determinadas características de algunos videojuegos, esas características que llamamos gamificadas, ¿no? O el hecho, por ejemplo, de que haya exposición a juego de azar dentro del propio videojuego, ¿no? Como en el GTA, por ejemplo, ¿no? Es decir, donde el propio videojuego muestra escenas que son de juego de azar o incluso hay algunos videojuegos que tienen lo que se llaman casino social, que se puede hacer una especie de simulación del juego de azar sin dinero, ¿no? Entre esas características gamificadas de algunos videojuegos muy concretos y el juego de azar sí que podría, por lógica, sí que podría haber una conexión, ¿no? Porque también hay una normalización, porque también hay una exposición temprana. Entonces, ¿eso podría luego tener un efecto en la probabilidad de que esa persona juegue a juegos de azar? Esas características sí, ¿vale? Pero desde mi punto de vista, ese no es el principal, no es la principal vía a través de la cual los videojuegos pueden causar problemas, ¿vale? Sí. Y ahí es donde voy a lo que tú me preguntabas al principio, que se me había olvidado la pregunta, ¿no? Es decir, De causa y efecto, ¿no? claro, ¿cuál es el imán, ¿no? ¿Cuál es el factor motivacional fundamental que hace que determinadas personas jueguen a videojuegos en exceso, ¿vale? Claro, el factor motivacional fundamental no es que el videojuego tenga una loot box. Es decir, está claro que el videojuego te está generando algún tipo de recompensa o te está permitiendo obtener algún tipo de meta que para ti es importante. Es decir, cuando tú dedicas mucho tiempo a algo, algo está manteniendo ese comportamiento, ¿no? Entonces, ¿qué clase de recompensa o qué clase de reforzador estás encontrando tú en el videojuego? ¿Vale? Pues aquí hay una variedad tremenda, ¿vale? Entonces, los videojuegos tienen un componente social, tienen un componente de interacción. Los videojuegos tienen un componente inmersivo que te pueden permitir, por ejemplo, utilizarlas como estrategias de afrontamiento frente al estrés, ¿no? Yo estoy muy mal, estoy muy fastidiado, etcétera, etcétera, y mientras estoy jugando videojuegos me olvido de mis problemas. Hay un componente competitivo, hay un componente de habilidad, ¿no? De decir, yo es que yo soy el mejor en esto, hay un progreso y yo determinadas cosas que no soy capaz de conseguir, por ejemplo, en el ámbito social o en el ámbito académico, oye, aquí en el videojuego resulta que soy el rey del mambo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay muchas fuentes de recompensa distintas en los videojuegos, pero es que además varían mucho en función de los videojuegos, varían mucho en función de las personas. Es decir, cada jugador encuentra en los videojuegos una cosa distinta, ¿vale? Así, digamos, el videojuego es un entorno realmente. El videojuego no es una cosa monolítica, es un entorno en el cual hay interacción social, hay distintas fuentes de recompensa, hay la posibilidad, como ya te digo, de regular tus emociones, de escapar de tus problemas y un montón de cosas, ¿no? La cuestión es, ¿por qué en un momento dado para un chaval, eso se acaba convirtiendo en algo tan importante? ¿Vale? Sí, yo en esas situaciones en las cuales realmente la conducta está movida por una meta o por una determinada recompensa, yo ahí no hablaría de adicción. Esos son comportamientos instrumentales puros y duros. Y esos comportamientos compiten con los comportamientos que se dan fuera de ese entorno, es decir, que se dan en la vida real, física, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando dedicamos un tiempo excesivo y unos recursos excesivos a algo, normalmente es porque dentro de ese entorno hay unas recompensas que no son tan importantes o no son tan importantes para ti como son las recompensas que están fuera. Es decir, digamos, el comportamiento dentro del videojuego y fuera del videojuego están interrelacionados, compiten entre él. Cuando tú dedicas un tiempo excesivo a algo es porque probablemente lo que tú estás obteniendo dentro de ese entorno es más importante, más saliente, más recompensante que aquello que obtienes fuera, ¿no? Entonces, como tú dices, un posible mecanismo es utilizar el videojuego como forma de regulación emocional, como forma de calmar la ansiedad, por ejemplo. Otra puede ser una forma de evadirte y escapar de tus problemas. Otra forma puede ser, pues, demostrar unas habilidades o unas capacidades que no tienes fuera, ¿no? Entonces empiezan a establecerse esas relaciones entre lo que tú puedes hacer dentro del videojuego y lo que puedes hacer fuera. Evidentemente, una persona que tenga problemas de habilidades sociales en la vida cotidiana, pues va a tener un cierto mayor riesgo a recurrir al videojuego para compensar aquello que no puede obtener fuera del videojuego, ¿no? Y estas dinámicas entre lo que ocurre dentro y lo que ocurre fuera del videojuego son tremendamente importantes, ¿no? Porque realmente, desde mi punto de vista, son las que verdaderamente explican por qué en un momento dado
algunas personas llegan a tener problemas con los videojuegos. ¿Y por qué? Si le retiras el videojuego, le estás retirando algo muy importante para ellos, ¿vale? Si tú le preguntas a una persona alcohólica, le preguntas si el alcohol es muy importante para él, no te dice que el alcohol es muy importante para él. Es decir, una persona que sea adicta al alcohol no te dice, no, es que a mí el alcohol me encanta o es que para mí el alcohol es muy importante. Dice, no, yo es que no puedo evitarlo. Es una conducta absolutamente compulsiva y el deseo de consumir alcohol sobrepasa con mucho mis capacidades de control, ¿vale? ¿Eso es lo que te dice una persona que juega videojuegos? No. Una persona que juega excesivamente a videojuegos lo que te dice, no, es que si me quitas los videojuegos me estás quitando una de las partes más importantes de mi vida, ¿no? Entonces, el mecanismo desde mi punto de vista es bastante distinto en un caso y en otro. ¿Vale? Sí, por ejemplo, incluso en redes sociales, una cosa que me llama la atención es como, sobre todo yo creo ya pasando los 20 años, ¿no? Cuando empiezas a hacerte adulto, gente que de vez en cuando dice, estoy hasta las narices de Instagram y nada, me voy a borrar una temporada o me lo desactivo una temporada. Es algo que resulta como inconcebible pensando en el alcohol o la cocaína o la ludopatía. O sea, la posibilidad de decir de que una persona esté utilizando de forma súper intensa una red social y luego corte cero además sin ayuda externa, ¿no? Bueno, por no robarte mucho más tiempo, porque hemos tratado casi todo lo que quería y me quedan solo un par de preguntas, ¿vale? La primera es, ¿qué opinas de estas clínicas o que se han puesto muy de moda, clínicas o proyectos de desintoxicación digital, ¿no? Si es realmente, bueno, te digo mi postura, ¿no? Yo a priori pienso que es un tema de marketing, que respondes a una demanda del mercado de, ay, estoy todo el día con el móvil, quiero desintoxicarme de esto y te llevan a un monte, que por otro lado ir a un monte es una idea maravillosa, pero que en el fondo quizás se tratan más trastornos de ansiedad, trastornos obsesivo-compulsivos y otras cuestiones, pero se venden como te ayudamos a superar la adicción al móvil. No sé si es así o cómo lo ves tú. Bueno, aquí es una de las consecuencias de la alarma, ¿no? Esas que hablábamos antes, ¿no? Es decir, en casos muy extremos, por ejemplo, en China y en países asiáticos, hay clínicas de desintoxicación de los videojuegos que son verdaderos campos militares, ¿no? Y que un poco se inspiran en los bootcamps americanos para, digamos, meter al niño en vereda, ¿no? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Yo creo que ahí hay mucho, evidentemente, ahí hay mucho de marketing y realmente la cuestión es que hay gente que recurre a esos servicios pues porque, por lo que sea, no está contenta con el uso que hace de las redes sociales, con el uso que hace de este tipo de aplicaciones y, bueno, encuentran por ahí una salida para hacer algo distinto, ¿no? Es decir, atribuyen su malestar en parte a las redes sociales. Es verdad que las redes sociales pueden producir un cierto grado de malestar y desde mi punto de vista, evidentemente no se les está tratando de un trastorno adictivo, pero puede tener una consecuencia indirecta positiva. Es cuando tú no tienes acceso, cuando se te limita el acceso a una determinada fuente de reforzamiento, entras en contacto con otras. Así. Claro, Es claro. decir, tú bien sabes que yo paso mucho tiempo en Twitter, ¿no? Y yo de vez en cuando también digo, bueno, que me voy a quitar de Twitter un par de semanas. ¿Qué es lo que me ocurre durante ese par de semanas en las que adquiero el compromiso de no entrar a Twitter? Pues que leo más. Ya Sí. está. ¿Por qué? Pues porque antes había un tiempo que estaba dedicando a una cosa que me resultaba reforzante y el hecho de autolimitarme esa fuente de reforzamiento, pues de repente me deja un tiempo libre para entrar en contacto con otras posibles fuentes de recompensa. Y eso es bueno, quiero decir, es bueno diversificar, porque una de las teorías de la depresión más exitosas que tenemos es que la depresión en parte se debe a que perdemos el contacto con fuentes lo suficientemente diversas de reforzamiento, ¿no? Entonces, si nuestras fuentes de reforzamiento son demasiado poco diversas, pues eso puede generarnos malestar y puede generarnos un estado de ánimo negativo. Si yo una que me ocupa mucho tiempo y que de alguna forma está monopolizando mi comportamiento, pues eso me permite entrar en contacto con otras fuentes de recompensa y evidentemente eso puede ser bueno, puede tener consecuencias positivas, ¿no? ¿Qué es lo que suele ocurrir en estos casos? Pues dicen, bueno, me doy 15 días de descanso, un mes de descanso, luego vuelvo y luego vuelvo exactamente a la misma situación a la que estaba antes, ¿no? Porque es que sigue obteniendo algo de satisfacción ahí, ¿no? Y sigue encontrando algo de recompensa. Y entonces estas desintoxicaciones, entre comillas, pueden tener indirectamente esa consecuencia positiva, ¿no?
Pero Sí, evidentemente, vamos a ver, hablar ahí de adicción es no saber, es no saber lo destructiva que es una adicción. O sea, una claro. persona que tiene un trastorno por juego de azar, una persona con ludopatía, la vida se le descuajeringa por completo y volver de ahí es un viaje durísimo, durísimo. Pero cuando tú has tenido acceso a las dos poblaciones y has visto las quejas de una y las quejas de otra, ¿no? Y cómo se ve afectada la calidad de vida en un caso y cómo se ve la calidad de vida afectada en otro caso, te das cuenta de que, oye, estamos hablando de cosas que están en niveles de magnitud muy distintos. Claro, sí, nada, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas de las alternativas, ¿no? Me estaba acordando un poco de la comida, porque hay gente que dice, no sé, soy celíaco, aunque no lo sea, ¿no? Ujú. Y dice, no, soy celíaco. Y digo, no, hombre, pero que tú los test te han salido que no eres celíaco y tal. Y dice, no, no, pero es que desde que no como gluten me Ujú. siento mucho mejor. No es porque no Ujú. comas gluten, es porque desde que no comes gluten estás haciendo una dieta mejor en general, ¿no? Entonces, al Más final, sana, claro. el tema de las alternativas me gusta. Bueno, pues lo último para cerrar, quería, o sea, trato siempre con esta obsesión divulgativa que tengo de pensar en, de rebote, una señora, una madre que un día pone en Google, mi hijo es un adicto, no sé cuánto, y por lo que sea, el algoritmo de YouTube nos ha tenido a bien posicionarnos y aparecen estos dos señores de barba dando una chapa de una hora súper técnica y hablando de dopamina y tal, y entonces la señora llega a este punto del vídeo y dice, vale, pero es que yo ahora, ¿cómo sé, no? Si mi hijo es un adicto o no. Entonces, te quiero decir las tres cosas que yo diría, ¿no? Si me Ujú. llegara y que luego tú me corrijas o me añadas un corolario, pero total libertad para corregirme y decirme, no, Juan, no tienes ni puñetera idea de lo que estás diciendo, ¿no? Pero yo lo que vengo diciendo tradicionalmente es, uno, no soy médico, pero puedes buscar a un profesional cualificado. O sea, quiero decir, si estás muy agobiada y realmente piensas que puede haber un problema, o sea, no pasa nada por pedir una consulta con un psicólogo, incluso con el médico de cabecera, con alguien que empiece a orientarlo. Y luego las otras dos cosas que siempre pregunto, también muy basadas en lo que te he leído y en lo que hemos hablado, es ¿a qué tipo de videojuegos está jugando tu hijo? Ujú. ¿Qué es lo que hace en esos videojuegos? O sea, ¿y por qué lo hace? Es decir, ¿es un chaval que le gusta jugar online al Fortnite porque socializa, ¿no? Porque tiene Ujú. una necesidad de socializar, de acabar clases, seguir con sus amigos y tal, o hay otras cuestiones detrás, ¿no? Y realmente yo suelo decir también que si tienes dudas, lo más probable es que sea otra cosa, porque por lo que estamos hablando, cuando hay una verdadera adicción es semejante desbarajuste, ¿no? Muchas veces que se ve venir a la legua, ¿no? Muy de forma resumida, pero esto corrige, añade todo lo que Ujú. quieras, podemos decir a este padre o esta madre que está preocupada, ¿no? Por este tema. Sí, pues tú lo has dicho muy bien, lo importante no es cuánto, sino el qué y el por qué, ¿vale? Es decir, la pregunta es, oye, ¿cuánto tiempo es? ¿Cuánto es demasiado? ¿No? Esa es la pregunta estrella. A mí me la han preguntado 100 veces, ¿no? ¿Cuánto es demasiado? Yo les devuelvo la pregunta. Imagínate que tienes un chaval de 15 años, ¿no? ¿Y cuánto tiempo a ti te parece demasiado que se tire en la calle? O sea, ¿es Sí, bueno que un chaval de 15 años esté todo el día en la calle? No. ¿Es bueno que un chaval no salga a la calle nunca? No. ¿Cuánto es suficiente y cuánto es mucho y cuánto es demasiado? ¿8 horas son mucho? Pues la respuesta en este caso es prácticamente la misma. Depende de qué estés haciendo en la calle. O sea, si es que la calle es el entorno, la calle es el sitio, el videojuego es el entorno. Entonces, depende de qué esté haciendo ahí. 8 horas pueden no ser mucho para una persona que se dedica cuasi profesionalmente a los videojuegos y 2 horas pueden ser mucho para según qué niño, según qué chaval. O sea, el tiempo en sí no es el factor determinante, como tú dices, el qué y el por qué. Claro, ante eso el problema es que decíamos, no, los padres tendrían que estar alfabetizados, ¿no? Tendrían que conocer ese qué y ese por qué, pero tampoco podemos, eso yo le he escuchado también algunas veces decir a gente a la que admiro mucho, decir, pero es que tampoco podemos aspirar a que los padres sean super padres. Y sí, algunas veces resulta que el niño pues entra en el mundo de los videojuegos, entra en el mundo de internet y tal, y tú solo sabes que el niño está ahí metido en el cuarto y poco más.
ni sabes demasiado sobre su vida, porque muchas veces los padres no sabemos mucho sobre la vida de nuestros hijos, ni sabes tampoco ni sobre su vida fuera de Internet, ni sobre su vida dentro de Internet, ¿no? Entonces, en un momento dado que lo que ve un padre es que el niño pasa mucho tiempo ahí, o una madre pasa mucho tiempo ahí y, bueno, pues nota ciertas cosas, ¿no? Es decir, si se le limita el tiempo, se enfada, si le roba horas al sueño, el rendimiento escolar se deteriora, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, ante un deterioro evidente del bienestar del niño y un deterioro evidente de las relaciones de ese niño con su entorno, con sus amigos, con su familia, etcétera, etcétera, lógicamente deberíamos buscar ayuda, ¿no? Claro. La cuestión es, ¿qué tipo de ayuda? ¿Vale? Y dice, bueno, pues entonces voy a buscar a un psicólogo, a una psicóloga que nos ayude, ¿no? Entonces, lo más importante que ahí deberíamos buscar es una persona que vaya a analizar el caso de forma absolutamente idiosincrásica. Es decir, cuando a un psicólogo competente o a una psicóloga competente se le presenta el caso, lo primero que hace es decir, no, este niño ha adicto a los videojuegos y lo voy a tratar de adicción a los videojuegos. No. Lo primero que debe hacer un psicólogo o una psicóloga competente es ver qué está pasando exactamente con este niño, ¿vale? Y ver cuáles son las conductas potencialmente problemáticas y cuáles son los factores que están contribuyendo al mantenimiento de esas conductas, ¿no? Y básicamente lo que hace un psicólogo o una psicóloga competente es hacer una especie de mapa de esos comportamientos problemáticos y cuáles son sus causas en el entorno en el que vive, ¿no? Si tú haces ese análisis idiosincrásico de la conducta de esa persona, lo que vayas a descubrir factores concretos sobre los cuales tú puedes intervenir. Entonces, ¿a dónde puede llevar ese proceso? Pues seguramente va a llevar a, pues como te decía antes, va a llevar a intervenir sobre las dinámicas familiares, a intervenir sobre las habilidades de las que dispone ese niño y podría utilizar como alternativa al uso de los videojuegos, va a buscar fuentes de recompensa alternativas que puedan compensar ese uso excesivo de los videojuegos, etcétera, 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 ¿no? Es decir, va a haber una intervención personalizada dirigida a entender las causas que están contribuyendo al mantenimiento de esa conducta problemática. ¿Qué es lo que llama la atención si tú ves el caso desde fuera y dices, este niño juega demasiado a los videojuegos, pero esa conducta es más el síntoma que la causa del problema? Esa conducta, lógicamente, interfiere con otras conductas, interfiere en la calidad de vida de esa persona, pero es más la manifestación de esos factores que están presentes en el entorno de ese niño o de esa niña, sobre los cuales tú puedes intervenir para reconfigurar de alguna forma esa situación, ¿no? Entonces, ¿sobre qué se va a intervenir? Pues sobre todas esas cosas que te he comentado, ¿no? El objetivo en última instancia va a ser, sobre todo, diversificar el comportamiento de ese niño para que no dedique tanto esfuerzo y tantos recursos a una sola cosa y entre en contacto con otras posibles fuentes de recompensa. Y eso va a suponer intervenir sobre el niño, pero también va a suponer intervenir sobre la familia probablemente, ¿no? Claro, ¿en qué momento? La pregunta es, ¿en qué momento yo tendría que buscar ayuda? Pues, por desgracia, no tenemos. Claro. No tenemos una respuesta unívoca por eso. Pues te diría, pues cuando haya un psicólogo te diría, cuando haya un deterioro significativo. Un deterioro clínicamente significativo. ¿Qué es un deterioro clínicamente significativo? Bueno, al final se acaba midiendo por el sufrimiento, ¿no? Por el grado de sufrimiento que se experimenta, ¿no? Sí. Y bueno, también hay que desmitificar un poco y desestigmatizar la búsqueda de ayuda psicológica. Ahí yo iba, claro. Sí. Y bueno, tampoco hay que esperar quizá para buscar ayuda a que la cosa sea absolutamente dramática, ¿no? Es decir, si uno tiene dudas y cree que realmente su niño lo está pasando mal y la familia lo está pasando mal y que eso requiere una intervención, pues tampoco tenemos por qué pensar que eso es el fin del mundo, ni muchísimo menos, ¿no? Ahí están, para eso estamos, ¿no? Bueno, yo no, porque no soy clínico, no soy sanitario, pero bueno, para eso está la gente que bien capacitada es capaz de echar una mano en esas circunstancias. Bueno, pues yo creo que además cerrar con ese mensaje, que estoy muy, muy a tope con ello, de a veces nos vamos a los extremos, ¿no? Y entonces decimos, no, es que los padres al final lo que tienen que no tienen ningún interés y los padres son unos echados y pasan de todo esto y es que los padres tenían que ser todos, vamos, jugar todo el día a videojuegos con sus hijos y tal. Yo lo puedo hacer. O sea, yo es que me siento un privilegiado porque tengo la posibilidad de jugar a videojuegos con mi hijo. Pero lo veo como un privilegio. Efectivamente, hay muchísima gente que no les podemos exigir ser súper padres y que el mero hecho de que tengan ese interés
ostras, a lo mejor mi hijo pues no lo está pasando bien, a lo mejor aquí hay algún problema. A mí ya me parece que es algo súper positivo y si sencillamente tienes un interés, no entiendes mucho del tema, pero pides ayuda, pues para mí eso está bastante cerca de ser un super padre, vamos, o de Por mi lo menos un padre preocupado por su hijo, que yo creo que son la inmensa mayoría también. También es cierto. Es la inmensa mayoría. Pero bueno, Bueno, tendríamos que quitar un poco de alarma en el sentido de, oye, si hace falta buscar ayuda, se busca, pero incluso la búsqueda de ayuda la tenemos que desestigmatizar, ¿no? sí, sí, sí. Y tampoco pensar, por supuesto, que el hecho de que un niño pase mucho tiempo jugando a videojuegos ya es indicativo de que, por suerte, además, la evolución del trastorno por uso de videojuegos en general es bastante buena. Es decir, responde bien a la intervención, punto uno, cuando se interviene, y luego en general es que también tiende a remitir con el tiempo, ¿vale? Es decir, que no es un trastorno, lo que pongo las comillas por las razones que ya hemos hablado, no es un trastorno de mal pronóstico. Es decir, suele evolucionar bien y responde bien responde muy bien a la terapia cognitiva y responde muy bien al manejo de contingencias, que es lo que te comentaba antes, ¿no? Responde muy bien al rediseño del entorno de la persona, lo cual es señal de que efectivamente esta es una conducta reforzada como cualquier otra y a la que hay que aproximarse como a cualquier otra conducta si vemos que es una conducta problemática o excesiva. Vale, José, pues nada, voy a darle al botón de stop y me despido también fuera de la grabación. Pero bueno, aquí ya públicamente agradecerte mucho, mucho, mucho de verdad este rato. Yo te voy a seguir leyendo fervientemente, a no ser que los dos acabemos hasta las narices de Twitter y nos vayamos a un monte, a desintoxicarnos digitalmente o lo que sea. Pero bueno, muchas gracias de verdad por este ratito, ¿vale? Muchas gracias a ti. Yo un placer. Yo ya sabes que tengo carrete y que si me dan la oportunidad de hablar, yo hablo, ¿eh? Muchas Un abrazo. gracias. Muchas gracias.